and we made it into a flyer called 8 Steps to Starting a Food Not Bombs, which we have copies of back on the table. And we started to send that to other people, and before long there were groups all over Canada and the United States. Bueno, el movimiento seguía creciendo, la gente empezaba a escribirles a ellos para saber por qué los arrestaban y cómo podían ellos también ser arrestados y participar en Comida No Bombas. El movimiento empieza a crecer debido a esto y bueno, ellos agarran todas las cartas, le responden y sacan lo que serían los 7 pasos, a raíz de eso, los 7 pasos para hacer Comida No Bombas. So then the next summer, homeless people asked us to support them in an occupation in front of San Francisco City Hall. So we started a 24-hour-a-day vegetarian restaurant in solidarity with the homeless. Y bueno, al verano siguiente de esto, la gente de los sin techo de San Francisco les pide apoyo para pues protestar por el trato que le daba el gobierno de esa ciudad. Y bueno, Comida No Bombas accede y hacen un rally de 7 días en los que cada día, 2 veces al día, les daban de comer a la gente de los sin techo. So at the end of 27 days, the mayor again became concerned, and so he told the homeless that he would open an empty building for them to live in. But when we went to the empty building, it turned out you could not bring your children and your wife, and you could not bring your pets. So we found that that was not really a solution to homelessness, and we went back to the streets to feed the people. A raíz de las protestas que estaban haciendo enfrente de la municipalidad del municipio de San Francisco, ya para terminado el mes, se les acerca de nuevo el alcalde de la ciudad, preocupado por eso, y les ofrece un edificio para los sin techo, en donde ellas pudieron vivir. Ellos van al edificio y se dan cuenta de que es un edificio que no tiene camas, no tiene muebles, al cual no les permiten entrar las mujeres, no les permiten entrar con sus mascotas, y pues lo ven injusto, ¿verdad? So on our first meal, the police arrested 16 more people and took all of our food, and so we were very discouraged. Bueno, después de esto deciden regresar al frente del Palacio del Municipio, de la Municipalidad de San Francisco, en donde pues bueno, empiezan a hacerlo, a empezar a entregar a la comida enfrente de ahí, y pues bueno, lo que conduce a que haya más arrestos, ¿verdad?, por parte de la policía. So this gave us the idea to divide the food into 3 parts. So we had 1 or 2 volunteers, 3 volunteers come out with a little bit of food, and they would get arrested. Then we'd have a little bit more food that came out, and they would get arrested, and that food would be taken. And then while they were at the police station, we would come out with all the rest of the food and provide meals to everyone that came. La estrategia que siguieron a raíz de los arrestos era de que, bueno, empezaban dividieron la comida en 3 porciones, ¿verdad? Entregaban la primera porción y llegaba la policía y se los llevaba, ¿no? Entonces, ellos sacaban la segunda porción, llegaba más policía y se los llevaba. Entonces, esto hacía que la policía se intertuviera en las delegaciones haciendo papeleo con los arrestados. Y entonces, cuando sucede esto, ellos sacaban el resto de toda la comida y la entregaban. Entonces, así era como podían entregar toda la comida. So this went on every day for lunch and dinner. And then on October 17th of 1989, there was this huge earthquake and the electricity and gas went off in the city. So we went down to City Hall thinking the police would no longer bother us. Bueno, esto ya para esto era 1989. En ese año, bueno, ellos siguieron con el proyecto, con la misma estrategia, pero en ese año resulta que sucede un terremoto, ¿verdad?, en la ciudad de San Francisco, y bueno, ellos como quiera siguieron continuando con el proyecto. But this time, more police came than ever, and so we were very concerned that we were now going to go to jail. But when they arrived, they went right to the end of the line to eat with us because we were the only food in San Francisco. Lo que pasó en ese año fue que, bueno, ellos siguieron continuando con el proyecto de comida, entregando comida a los pobres en la calle,
Y bueno, ese día llegó más policía de lo que esperaban y entonces pensaron que iban a ser de nuevo arrestados. Y lo que sucedió fue que, pues bueno, la policía, bueno, era el día de terremoto, la policía llega, pero en vez de arrestarlos, se forma al final de la línea para obtener más comida, de comida no bombas. So because of all these arrests, people around the world had heard about food not bombs. So they started their own organizations to challenge the society in their own communities. So we had groups in Europe and now Australia and Asia, all like sharing vegetarian and vegan meals on the streets. Y a raíz de todo esto, pues el proyecto de comida no bombas empieza a tomar fama ya mundial, ¿no? Entonces se ven capítulos de comida no bombas en Australia, en Asia y en Europa. Some of the groups in Europe, for instance in Slovakia, realized that there's dogs and cats and animals wandering the streets with no homes. And so all the Food Not Bombs groups in all 24 cities of Slovakia organized animal rescue shelters to help take those animals off the streets. A raíz de toda esta popularidad del proyecto a nivel mundial, por ejemplo en Checoslovaquia, muchos grupos de liberación animal iniciaron el proyecto de comida no bombas, a la par con el rescate de animales que vivían en la calle, ¿no? Y esto sucedió en cada ciudad de ese país. And Food Not Bombs also started to support other animal rights actions like the Sea Shepherd. And so every time Paul Watson and Sea Shepherd came into the harbor after trying to stop whaling, Food Not Bombs would provide their crew with vegan meals. Y bueno, de ahí pues empezó Comida No Bombas a hacer más apoyo hacia otros tipos de grupos de liberación animal, como Sea Shepherd, en donde ellos le proveían pues comida también, asegurándose de que esta fuera pues vegetariana y vegana, ¿no? Sea Shepherd is for a whale. Yes, do people here know Sea Shepherd? ¿Hay alguien que conoce de Sea Shepherd? Yeah. So then also Food Not Bombs worked to stop the Huntington animal torture, and a number of our volunteers got arrested doing that. One of our activists ended up doing 3 years in prison, including a year and a half in solitary confinement for posting information about primate torture. When? Okay. Bueno, otra de las experiencias que he tenido, Comida No Bombas con respecto a grupos en contra de la tortura animal fue esta que tuvieron en Huntington, Huntington Animal Torture is what we call it. Okay, se llamaba el colectivo Huntington Tortura Animal, algo así, en contra de la tortura animal. Bueno, vaya, ellos estuvieron apoyando a este colectivo que, pues vaya, tuvo problemas con la policía. Uno de los miembros de este colectivo estuvo 1 año y medio castigado en solitario en la cárcel, ¿verdad? Por haber puesto propaganda de liberación animal en la ciudad. So Food Not Bombs also started many other projects, including one called Bikes Not Bombs, where we would get parts from old bicycles, fix them up, and give free bicycles to people that were poor. Otro proyecto más que Comida No Bombas ha iniciado es que se llama Bicicletas No Bombas, también donde pues, se dedican básicamente a promover el uso de la bicicleta. Sirven también como talleres para arreglar bicicletas y todo lo relevante al uso de la bicicleta y la ecología. We also have been organizing against the World Trade Organization, and the Food Not Bombs group in New Zealand had an idea that instead of free trade agreements, that we should have really free trade parties and have really free markets and give away free everything in the park. Otro de los colectivos que han surgido a raíz de Comida No Bombas es Nueva Zelanda, el cual pues inició protestas en contra de la Organización Mundial de Comercio
y también pues aportando ideas como la de las las gratis ferias, digamos, en donde la gente pudiera ir ahí a hacer este otro tipo de comercio, intercambio y regalar cosas.